Bienvenidos chicos y chicas a un video más en el canal en el que pues bueno, tal y como vieron en el título y en la miniatura vamos a estar haciendo una tier list sobre los mejores jugadores de todo el siglo XXI. Voy a estar rankeándolos en un ranking que va desde el GOAT a histórico, leyenda, a jugadorazo e incluso a la escala de que le falta todavía un poco para ser jugador histórico. Dentro intro y vamos de una vez con el video. Bueno, vamos a empezar de una vez con esta tier list, gente. No quiero que dure demasiado el video porque evidentemente es un trabajo largo rankear a todos estos jugadores. Pero bueno, voy a hablar un poquito sobre cada uno, evidentemente más de unos que de otros. Pero bueno, tenemos estas categorías, como ya lo dije en la intro: GOAT, leyenda, histórico, jugadorazo y le falta para ser histórico. Entonces bueno, comencemos primero con Ronaldo Nazario. Bueno, yo creo que Ronaldo Nazario definitivamente tiene que estar en leyenda. O sea, estamos hablando de uno de los mejores jugadores, no solamente de la década, del siglo, sino más bien, yo diría, de toda la historia del fútbol. O sea, un jugador que ganó dos mundiales con Brasil, que ganó, bueno, cantidad de títulos en el fútbol europeo, que tuvo actuaciones memorables tanto en el Barça como en el Inter, como en el Madrid. O sea, la verdad es que fue espectacular. Y pues lástima que tuvo esa lesión de rodilla bastante famosa porque probablemente si no hubiera tenido esa lesión, pues estaría más arriba en este top. Bueno, ahora vamos con Messi, que pues bueno, evidentemente sobra decir que va a estar en la categoría GOAT. Debería ser el único que metería en esta categoría. Sin embargo, evidentemente voy a meter a otro jugador que ya pues, la mayoría supongo que sabrá quién es. Pero bueno, ¿qué decir de Messi, no? Un jugador que, pues bueno, 8 balones de oro, 6 botas de oro, ganó todo lo que se puede ganar en el fútbol: Champions, Mundial, Ligas, Copas, Supercopas. O sea, un jugador que simplemente sobran las palabras. O sea, sigue teniendo números de locura con 37 años y para mí yo creo que evidentemente el mejor jugador de la historia del juego. Creo que jamás se ha visto algo como lo que ha hecho Messi, además con todo el tiempo que ha jugado y que ha mantenido este nivel. Pero pues bueno, evidentemente en la categoría GOAT no hay mucho para debatir aquí. Yo creo que era bastante evidente. Y bueno, ahora vamos con Neymar, que evidentemente voy a meter en la categoría de leyenda. Empezamos muy fuerte este top. Pero bueno, ¿qué podemos decir de Neymar, no? Un jugador que creo que pues bueno, es que a ver, me da incluso nostalgia hablar de Neymar porque sabemos todos que pudo haber sido mucho más de lo que fue. Un jugador que por condiciones y por calidad pues pudo haber sido los mejores jugadores de la historia del fútbol. Que no digo que al final no lo termine siendo, porque a ver, todo el mundo yo creo que al final va a terminar recordando a Neymar como un jugador de época. Sin embargo, sí es cierto que creo que pudo haber llegado a más si se cuidaba más, si no hubiera tenido tantas lesiones, hubiera sido un poquito más profesional. Pero bueno, al final ha ganado todo. Bueno, excepto en la selección no le ha ido muy bien, eso es cierto y hay que decirlo. De hecho, la Copa América que gana Brasil en 2019, pues la hace sin él porque Neymar estaba lesionado. Pero bueno, a nivel de clubes lo ha ganado todo y un jugador que sin lugar a dudas nos ha dejado actuaciones pues, increíbles, ¿no? Ahora pasamos con Arjen Robben, que lo va a poner en la categoría de histórico. Evidentemente un jugadorazo, el holandés. Y bueno, qué decir, no, todos recordamos aquella mítica jugada de Robben que no solamente fue una, sino cuántas veces que la hacía, arrancando desde la derecha hasta el medio y encarando y pegándole con esa zurda prodigiosa que tenía. O sea, realmente Robben era un jugadorazo. Pero sí es verdad que creo que no al nivel de jugadores como Ronaldo Nazario y como Neymar. O sea, eso también es cierto. Pero bueno, sin lugar a dudas, Robben tiene que estar en la categoría de histórico por toda la carrera que hizo en el Bayern y en general en el fútbol. Luego tenemos a Kevin De Bruyne, que estoy dudando bastante si ponerlo en jugadorazo o en histórico. Creo que lo voy a poner en... Es que este es difícil la verdad. Porque Kevin De Bruyne ha sido un jugador muy bueno, pero no lo sé. Lo voy a poner en histórico. Lo voy a poner en histórico porque al final, a ver, un jugador que ha ganado Champions con el City, ligas, bueno, que no sé ni cuántas premios lleva. Ha sido máximo asistidor por no sé cuántos años. Incluso en algún momento se ha debatido si podía ser candidato al Balón de Oro. Creo que evidentemente, pues desde que Guardiola llegó al City ha subido su nivel y su rendimiento a un nivel realmente espectacular y de los mejores del mundo, eso hay que decirlo, y ya lleva bastantes años así. Por lo que sí, yo creo que De Bruyne sí debe estar en este nivel de histórico junto a Robben. Y bueno, luego tenemos a Raúl, que siendo sinceros, lo voy a poner en histórico y no en leyenda, porque a ver, sí es cierto que Raúl, pues, uno de los jugadores emblemáticos del Real Madrid y tantas cosas que ha hecho, pero, a ver, al final yo siento que ponerlo al mismo nivel de jugadores como Neymar, como Ronaldo Nazario,
como otros jugadores que vienen en esta lista, pues no sé yo. O sea, siento que Raúl, a ver, que ganó cosas súper importantes en su carrera, siendo canterano del Real Madrid, uno de los máximos emblemas del club. Pero más que Ronaldo Nazario y Neymar, en todo lo que han hecho en su carrera, pues no lo sé. No lo sé yo. Entonces creo que de momento lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así, luego si me arrepiento puede ser que lo cambie. Luego Iniesta, si es verdad que lo va a meter en leyenda, obviamente. O sea, lo de Iniesta es simplemente... A ver, Iniesta al final ganó todo lo que se pudo ganar con el Barça, ganó 2 Eurocopas y un Mundial con España. O sea, yo creo que uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol en general y de los mejores mediocampistas. Un jugador que además, bueno, anota aquel gol histórico frente a Holanda en la final del Mundial de 2010. Tantos recuerdos que nos ha dado Iniesta, que siempre recordaré la última temporada en la que jugó en el Barça, que fue la 17-18, que seguía un nivelazo. O sea, seguía un nivelazo, porque en esa temporada hizo muy buenos partidos. Me recuerdo en la final de Copa que el Barça ganó 5-0 al Sevilla, que anotó un golazo y era su último partido y la gente pedía que no se fuera. O sea, realmente lo de Iniesta es simplemente espectacular. Luego, que son muchos jugadores. Vamos con David Villa, que David Villa también lo va a poner en leyenda. ¿Qué decir del Guaje? No, uno de los mejores delanteros de la historia de España junto al Niño Torres, que de hecho los voy a meter un poco a los dos en combo porque fueron dos jugadores que ganaron mucho juntos con la selección española. Y bueno, luego el Niño Torres fue haciendo carrera en clubes como el Chelsea, como el Atlético de Madrid. Y luego David Villa, pues bueno, evidentemente en el Valencia, luego en el Barça. Y finalmente también jugó en el Atlético de Madrid, no al mismo tiempo que el Niño Torres, pero sí. Drogba, que también tiene que ser una leyenda. O sea, lo de Drogba era una locura. Sinceramente, una completa locura. Y bueno, a Falcao lo va a meter en histórico. Porque si bien es cierto que Falcao... a ver, tuvo un prime bueno, de hecho creo que quedó en el podio. No sé si en el podio del Balón de Oro. Pero sí quedó en el segurísimo en el mejor 11 del año. En uno de esos años, en 2012, 2013, por ahí. Estoy casi seguro. Que, bueno, o sea, estaba en su prime absoluto. Era el mejor delantero del momento. Pero al final sí es cierto que la época de Radamel Falcao fue bastante corta. O sea, fue bastante corta. Tuvo muchos problemas con las lesiones. Después en el Porto, cuando volvió. Luego, pues... Bueno, mentira, no fue en el Porto. Fue en el Mónaco, perdón. O creo que también jugó en el Porto, pero luego estuvo en el Mónaco. Lo recuerdo jugando con Mbappé en la 2016-2017, temporada en la que eliminan al City y luego pierden contra la Juventus en semifinales, una campaña histórica del Mónaco en Champions. Pero bueno, al final creo que duró muy poco y por eso es que no lo termino de meter en leyenda. Luka Modric, que evidentemente, o sea, leyenda absoluta del juego, ¿no? O sea, un Balón de Oro. ¿Qué podemos decir de Luquita, no? Un jugador que llevó a Croacia a lo más alto prácticamente, a estar 2 veces seguidas en el podio del Mundial. Ganó, bueno, no sé si ya son 6 o son la de 2014, las 3 seguidas 4, sí, son 6 Champions para Modric. Una locura de mediocampista y sinceramente uno de los jugadores que más respeto como aficionado al fútbol, o sea, que más respeto me inspira a mí al menos. Luego, pues Casemiro. A Casemiro lo voy a poner... Estoy dudando. Estoy dudando si meterlo en... No lo sé yo, No sé si meterlo en leyenda o histórico. Lo voy a dejar en histórico. Porque creo que Casemiro, a ver, evidentemente fue un jugadorazo. Tuvo una época increíble en el Madrid. Al final, bueno, en la época de las 3 Champions seguidas fue fundamental con aquel medio del campo histórico de Casemiro, Kroos y Modric. Pero no lo sé. O sea, a Kroos sí lo meto en leyenda seguro, pero Casemiro creo que todavía lo dejo en ese nivel de histórico, según mi opinión. O sea, yo probablemente me vayan a recriticar en este video porque, a ver, este tipo de videos siempre son bastante difíciles de hacer, pero bueno, entiéndolo un poco que es simplemente mi análisis y que todos los jugadores de esta lista son increíbles. El Kun Agüero, de hecho, también estoy pensando si meterlo en histórico o en leyenda y la verdad es que no sé. O sea... No, lo voy a meter en leyenda, pero también voy a meter en leyenda a Raúl. Me retracto y voy a meter a Raúl González Blanco lo voy a meter en leyenda. Pero esta parte de histórico sí los dejo así. O sea, me parece bien. Pero sí es verdad que si voy a meter a alguno en leyenda, toca meter a Raúl 100%. Luego Buffon, evidentemente leyenda. O sea, tiene que estar aquí 100%. Uno de los mejores porteros de la historia. Para muchos, el mejor. Para mí no, pero sin embargo, evidentemente la vigencia de Buffon no se puede dudar. Un portero que duró yo no sé ni cuántos años, o sea, atajó hasta los 40 y no sé el resto. Bueno, porterazo realmente Buffon. Luego tenemos a Franck Ribéry.
Que pues bueno, yo creo que a Ribery me lo estoy pensando también, pero creo que lo voy a meter en histórico. No, bueno, ¿cómo no voy a meter? Bueno, claro que sí, porque lo pongo al mismo nivel de Robben, prácticamente. Me parece que son dos jugadores que se pueden comparar. Ganaron Champions con el Bayern, lo ganaron todo realmente con el Bayern. Y son históricos realmente. Es que son históricos, pero siento que también son leyendas. Pero es que tampoco quiero hacer que todos sean leyendas y que casi nadie sea histórico. Y todavía falta meter a alguien en jugadorazo o le falta para ser histórico. Entonces sí. Que, bueno, este le falta para ser histórico. Voy a ponerle falta para ser histórico barra jugadorazo. Porque si no queda un poquito así como jugadorazo. Ok. Luego, pues bueno, Steven Gerrard evidentemente es leyenda, sin lugar a dudas tiene que estar ahí. Lo va a meter aquí. Evidentemente uno de los mejores mediocampistas de la historia, uno de los emblemas del Liverpool y un jugador que, a ver, lo recuerdo yo especialmente por aquella final de Champions de Estambul, el milagro en 2005, en la que el Liverpool remontó un 3-0 del Milan en la final, o sea, una completa locura. Y me recuerdo del cabezazo que metió para, si mal no me equivoco, meter el segundo gol del partido. Por parte del Liverpool, evidentemente. Luego Lampard, que también tiene que estar en leyenda, y lo va a meter al lado de Gerrard, porque al final son jugadores que yo también identifico muy juntos, así como lo hago con el Niño Torres y con David Villa. No sé por qué, tal vez un poco por la idea de la selección, pero los identifico al final como que vienen en combo. No sé por qué me da esa sensación, que son jugadores que los junto bastante en mi cabeza. Luego, bueno, aquí va a venir una de las mayores opiniones impopulares. Pogba se queda en jugadorazo y no en histórico. Creo que Pogba tuvo realmente capacidad para ser uno de los mejores mediocampistas, probablemente tal vez no de la historia, porque a ver, eso es mucho, pero tendría potencial para ser una leyenda, sin lugar a dudas. Pero bueno, múltiples problemas con las lesiones, creo que también malas elecciones en términos de clubes, porque me parece que no debió irse al Manchester United de vuelta cuando abandonó la Juve. Luego tuvo el problema este de la sanción. La verdad es que una pena la carrera de Pogba en sí. La verdad siento que da para mucho más. Y bueno, de hecho hay rumores de que va a volver el año que viene y que la Juve no lo quiere. Porque volvió a la Juve. Y que no entra en los planes. Entonces, pues no lo sé. No sé qué va a pasar con Pogba. No sé si va a volver a su nivel. Yo creo que evidentemente no. Yo al menos ya no le tengo fe para no ilusionarme. Pero bueno. Robert Lewandowski, evidentemente leyenda. Lo va a meter aquí. Al ladito de Gerrard y con Neymar. ¿Qué se puede decir de Lewandowski? No, uno de los mejores delanteros realmente de la historia. Uno de los más goleadores. El tercer máximo goleador de la Champions. Que está a nada de llegar a los 100 goles en el momento en que estoy haciendo este video. Un delantero que tiene 36 y parece que tuviera 25 porque actualmente es de los máximos goleadores de Europa. O sea, compitiendo con gente como Haaland, como Harry Kane, como Gyökeres, mucho más jóvenes. Y aún así Robert sigue en la pelea. Increíble, lo ganó todo en su carrera a nivel de clubes. Luego tenemos a Virgil van Dijk, que lo va a poner... a Van Dijk lo va a poner en... Lo va a poner en leyenda, La verdad es que sí. Van Dijk al final ha sido fundamental en el Liverpool de Klopp, que yo creo que es uno de los equipos históricos de toda la historia de Inglaterra en sí, de los que hemos tenido. Porque, bueno, a ver, el Liverpool de Klopp, a pesar de que no ganó muchos títulos, porque ganó uno de cada uno, de hecho, ganó una Supercopa Europa, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, o no sé si ganó dos de alguna de esas copas, pero bueno, lo que sí es cierto es que solo ganó una Champions y una Premier. Pero también es que evidentemente le tocó competir contra uno de los también mejores equipos de la historia de Inglaterra, que es el City de Guardiola, que ha marcado realmente una hegemonía. Entonces sí, a Salah, es que a ver, ¿cómo va a meter a Van Dijk por encima de jugadores como Robben? No. Van Dijk tiene que ser histórico. Van Dijk tiene que ser histórico al igual que Salah. Es que estoy viendo y no puedo meter a Salah y a Van Dijk por delante de Falcao, del mismo De Bruyne. Entonces sí creo que los voy a dejar en históricos. Los voy a dejar en históricos porque evidentemente se van a recordar. O sea, se va a recordar. Al igual que Mané. Todos estos siento que están al mismo nivel. Luego, bueno, Dani Alves evidentemente tiene que ser leyenda. O sea, Dani Alves, a pesar de la situación un poquito random en la que actualmente está metido, que evidentemente no voy a mencionar para no meterme en problemas con YouTube. Pero bueno,
Evidentemente, uno de los mejores laterales, o si no el mejor de toda la historia del fútbol. Jugador que era el más laureado de toda la historia. Solo por delante de Messi, que bueno, ya ahorita mismo es el segundo y está por detrás de Messi. Creo que son 42 o 43 títulos, o sea, una completa locura. Ganó Copa América con Brasil, ganó todo con el Barça, sextete, dos tripletes. O sea, una locura lo de Dani Alves. Y luego con la Juve brilló también. Luego volvió al Barça, o sea, la carrera de Dani Alves es una locura. Al igual que Marcelo, que evidentemente también lo voy a meter aquí con Dani Alves porque son también dos jugadores que me recuerdan bastante el uno al otro. Marcelo evidentemente por la izquierda y Dani Alves por la derecha, aunque sí es cierto que no tengo recuerdos de ambos jugando en la selección brasileña y eso es algo bastante curioso. De hecho yo hace poco creo que había visto un dato de que nunca habían jugado juntos, pero no sé si eso es verdad. Pero bueno, a lo mejor es un lapsus mental y sí que en algún momento llegaron a jugar, es que tendrían que haber jugado, pero no sé por qué no tengo un recuerdo de ellos dos. Siempre estaba lesionado uno, siempre había algún problema. Pero bueno, Marcelo evidentemente es jugadorazo y uno de los pilares fundamentales del Madrid de las Champions y de toda esta última década que hemos visto. Luego tenemos a Benzema, que también evidentemente está en leyenda. Lo voy a meter aquí con Raúl. A Hazard, uff, qué bueno era Hazard. Qué bueno era Hazard, pero lamentablemente, pues un jugador bastante desaprovechado, sinceramente. Un jugador que creo que llegó al Madrid, todo el mundo tenía la ilusión y realmente por así decirlo, lo que se esperaba de él era que fuera uno de los mejores jugadores del mundo y marcar una época en el Madrid y fue una gran decepción. Se pagaron 150 millones de euros y Hazard realmente no tuvo el rendimiento que se esperó, múltiples lesiones, no se lo tomó muy en serio, poco profesionalismo. Una pena, una pena. Una pena porque el rendimiento de Hazard en el Chelsea era una locura. O sea, ver jugar a Hazard en esa época en el Chelsea, de hecho uno se mete y nada más viendo en YouTube los highlights, te das cuenta que es que no tenía ningún tipo de sentido. Luego, Sterling, yo creo que Sterling le falta para ser histórico jugadorazo. El primero que voy a meter en esta lista porque me parece un poquito random, sinceramente. Luego tenemos a Di María, que evidentemente es una leyenda, o sea, lo tengo que meter aquí sí o sí. Jugador que ha ganado todo, que ganó Champions con el Madrid, ganó el Mundial y las dos Copas Américas con Argentina, o sea, y jugador de clutch, o sea, jugador realmente clutch en los momentos importantes. Con Argentina, qué decir, ha metido goles en todas las finales, o sea, tanto de finalísima como de las dos Copas Américas, bueno, en la segunda no, pero en el Mundial, o sea, un jugador demasiado clutch. Y qué decir de Forlán, que también tiene que estar aquí, lo voy a meter en los dos aquí. Los dos son leyendas realmente del fútbol. O sea, yo el mayor recuerdo de Forlán que tengo, de hecho, es en el Mundial de Sudáfrica. Un mundial en el que se clasifica por repechaje Uruguay. Eso es un dato muy curioso. Al Mundial de 2010. Y luego termina siendo semifinalista. Y bueno, que Uruguay tuvo mucha historia en ese mundial. Porque recordemos también los cuartos de final contra Ghana. Que son una locura. O sea, empatan en el último minuto y luego Luis Suárez se autoexpulsa para salvar un gol y es penal y roja y luego falla el jugador de Ghana el penal. O sea, ese partido fue uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Y bueno, de hecho Forlán creo que fue goleador del Mundial de Sudáfrica, si mal no me equivoco, junto a Müller. No sé si tengo ese dato correcto, pero bueno. Luego tenemos a Sergio Busquets, que evidentemente es otra leyenda del fútbol, o sea, qué decir, ¿no? Yo creo que uno de los mejores mediocampistas y uno de los mejores, o si no el mejor contención de la historia. Un jugador que cambió la manera de ver su posición completamente, porque a partir de que Busquets salió y Busquets empezó a jugar como jugaba, confundió a todos. Porque antes la regla era un pivote físico, un pivote de contacto, más cortador, no tanto de pase. Y bueno, como era Busquets, que era un tipo que además de todo el trabajo defensivo que te aportaba, sobre todo por la inteligencia táctica que tenía, en salida de balón y manteniendo el balón era una cosa de locos. Pero bueno, luego tenemos a Samuel Eto'o, que también lo voy a meter en leyenda, evidentemente, un delantero de época. Kanté, que, a ver, evidentemente es muy bueno, pero lo voy a dejar en histórico, porque creo que es un jugador que está al nivel de Robben, de Ribéry en este top de históricos, pero que tal vez para mí no terminan de ser leyendas. Y luego, Ruud van Nistelrooy, que... A Van Nistelrooy lo voy a meter...
Lo voy a meter en histórico. Lo voy a meter en histórico. Toni Kroos, leyenda. Sin lugar a dudas. Un jugador demasiado elegante que hace poco anunció su retirada. Y uno de los jugadores que más me hubiera gustado ver vestir la camiseta del Barça siendo jugador del Madrid, Toni Kroos. Jugadorazo. De hecho, todos los goles de Toni Kroos que recuerdo son golazos o goles súper elegantes. O sea, tenía una pegada que era una locura. Luego tenemos a Carlitos Tevez. Carlos Tevez lo voy a meter... Creo que también lo voy a meter en histórico, porque si bien es cierto que Carlos Tevez tuvo, bueno, una época increíble en el United, luego tuvo en el City. De hecho, no sé si Carlos Tevez llegó a ganar una Champions con el... Bueno, aquella Champions del 2008, si mal no me equivoco, sí. Si busco Carlos Tevez, me voy ahorita mismo al Transfer Market y vamos a ver si tiene alguna... Sí, sí tiene una Champions, que supongo yo que la ganó en 2008, evidentemente. Sí, en 2008, efectivamente. Sí, bueno, a ver, evidentemente es un futbolista histórico. Y después con la Juve, me recuerdo en la temporada 14-15 en la que llegan a la final contra el Barça, se hizo un temporadón también. Podría ser leyenda perfectamente, pero lo voy a dejar en histórico. A Piqué lo voy a meter en leyenda, y de hecho creo que Piqué es uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol. Y ojito con esta opinión que tengo, porque es cierto que Piqué, bueno, evidentemente marcó una época con el Barça, ganó todo, pero mucha gente por la personalidad de Piqué lo infravalora. Y es realmente curioso, porque realmente Piqué era buenísimo. Y mucha gente no lo ve así. Mucha gente dice que Piqué era un tronco o que Piqué era un sobrevalorado. Y lo cierto es que Piqué era un centralazo, porque no solamente era lo que te aportaba en defensa, sino también la salida de balón que tenía, que también fue toda una revolución para la época. Pero sí, evidentemente para mí Piqué tiene que ser leyenda sí o sí. Luego, bueno, ya han quedado pocos jugadores con la tontería. Miroslav Klose, que también tiene que ser leyenda, máximo goleador en la historia de los mundiales. Un récord que, por cierto, creo que pronto va a romper Kylian Mbappé, habrá que verlo. Luis Suárez también, evidentemente, leyenda. Leyenda completamente. ¿Qué decir del Charrúa, no? O sea, en el Barça rindió increíble. Tercer máximo goleador en la historia del club. Luego en el Liverpool también. En el Atlético de Madrid fue y ganó la liga. O sea, una cosa de locos. E incluso ahorita en la MLS, que no para de meter goles. Luego Thiago Alcántara lo voy a dejar en jugadorazo, porque siento que le faltó para ser realmente histórico y estar al nivel de esta gente que está en el podio histórico. Pero realmente Thiago Alcántara era muy bueno. O sea, tenía una calidad exquisita. Y una lástima que no pudo hacer su carrera en el Barça, porque decidieron desprenderse de sus servicios. Creo que fue, si mal no me equivoco, en la temporada 2012-2013, que fue la última de él en el club. Pero bueno, un jugador que evidentemente tiene muchísima calidad. Bueno, tenía. Se retiró. Mesut Özil, que... Bueno, ¿qué podemos decir de Mesut Özil, no? Creo que evidentemente lo tengo que poner en leyenda. O sea, porque lo de Özil era increíble. Un jugador diferencial, que también la pena es que durara tan poco, porque tuvo su época en el Madrid, luego en el Arsenal y se apagó. Pero bueno, una lástima, porque realmente la calidad de Mesut Özil con la zurda, siempre recordaré ese gol en la Champions que mete haciéndole sombrerito a dos jugadores. No recuerdo contra qué club, pero fue realmente un golazo. O sea, fue una completa locura. Luego a Carles Puyol, que lo va a meter evidentemente en leyenda, sin lugar a dudas. Uno de los mejores centrales de la historia y uno de los mejores capitanes de toda la historia del fútbol, y creo que el mejor capitán en la historia del Barça, sin lugar a dudas. Zlatan también tiene que ser leyenda. Un jugador que, bueno, creo que todos conocemos por su personalidad, y creo que realmente Zlatan es único. O sea, un jugador como Zlatan pocas veces se llega a ver en el mundo del fútbol. Luego Griezmann. A Griezmann lo voy a dejar... Esta también es difícil, la verdad. A Griezmann... No sé si histórico o leyenda, sinceramente. Porque no sé si... Bueno, sí, no. Griezmann ganó un mundial, o sea, casi ganó un Balón de Oro. Sí, tiene que estar en histórico, sí o sí. O sea, y todo lo que ha hecho en el Atlético de Madrid. Sí, es verdad que en el Barça no estuvo muy bien, pero... A ver, Griezmann es uno de los mejores jugadores de la última década, sin lugar a dudas. Creo que también es un jugador súper infravalorado. Thierry Henry, evidentemente leyenda, al igual que Pirlo. Dos jugadores impresionantes. Y luego llegamos a una decisión que, ojito,
mucho ojo. Kylian Mbappé, ¿dónde ponemos a Mbappé? Un jugador que le falta muchísimo por demostrar, a diferencia de la mayoría de los jugadores de esta tier list. Yo creo que Mbappé actualmente ya es histórico del fútbol, porque ganó un mundial, ha ganado muchas cosas, pero sin embargo todavía le falta, evidentemente. O sea, le falta carrera, tiene, ¿qué? 25 años Mbappé, o sea, Mbappé, edad, tiene 25, o sea, va a cumplir 26. Creo que todavía le queda muchísimo, o sea, le quedan 10 años de carrera. Y en esos 10 años de carrera yo creo que evidentemente va a llegar a ser leyenda, pero de momento lo va a dejar en histórico. Casillas, evidentemente de leyenda, uno de los mejores jugadores uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, campeón de las Eurocopas, del Mundial, de las Champions con el Madrid, realmente increíble. Gareth Bale lo voy a dejar en histórico, un jugador que era increíble la calidad que tenía y sobre todo la velocidad en sus mejores épocas. Sin embargo, creo que también tuvo muchísima irregularidad, no terminó de dar lo que se esperaba. Pero bueno, tengo también siempre en la memoria, cada vez que recuerdo a Gareth Bale, de un hack trick que hizo con el Tottenham jugando de lateral izquierdo. O sea, una completa locura. Los goles que metía en la Champions con el Tottenham, o sea, eso es realmente inolvidable. Luego tenemos a Zidane, que a Zidane evidentemente va a estar en la leyenda. O sea, ¿qué más podemos decir de Zidane? Un jugador que ganó todo, Champions, con aquel golazo contra el Leverkusen en la final en 2002, si mal no me equivoco. Ganó el Mundial con Francia en 1998. Bueno, un jugador realmente histórico. O sea, Zidane, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, yo creo, claramente. Kaká, que también va a ser una leyenda. Y una pena también, porque creo que Kaká pudo haber sido mucho mejor y mucho más de lo que fue. Pero realmente creo que al salir del Milan, Kaká, la verdad es que envejeció muy mal en cuanto a su carrera futbolística. Bajó drásticamente el nivel y creo que no fue lo que se esperaba. Sin embargo, pues, ¿quién no recuerda aquel gol que, si mal no me equivoco, le mete al Liverpool en Champions? O no sé si al Liverpool o al United. Pero bueno, el típico gol de que la adelanta de cabeza, dos jugadores chocan y define al palo izquierdo del portero y al palo derecho de él de manera rasa. Un golazo. Son los mejores goles que yo he visto en mi vida. Marco Reus, que a Marco Reus lo va a dejar en jugadorazo, porque creo que es un jugador que, a ver, Marco Reus, un jugador de tradición, un jugador emblema del Borussia Dortmund, pero también es cierto que al final no terminó ganando nada importante. Que a ver, sigue jugando, esta vez en la MLS, pero no ganó Champions, no ganó el Mundial, se lesionó en 2014 cuando Alemania lo gana. Creo que una carrera bastante mermada por las lesiones y de mucha mala suerte en sí para Marco Reus. Pero bueno, Roberto Carlos evidentemente tiene que ser una leyenda. Tiene que ser una leyenda. Wayne Rooney también, una completa leyenda, al igual que Xabi Alonso, jugador emblemático también tanto del Real Madrid como de España y que luego en el Bayern tuvo también buen rendimiento. Llegamos a Cristiano, que va a hacerle falta para... No, mentira, se imaginan. No, evidentemente Cristiano va a estar en GOAT junto a Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, un jugador que, bueno, es el máximo goleador de la historia del fútbol, ha ganado todo, ganó 5 Champions, ganó la Eurocopa con Portugal, bueno, qué decir de todos los títulos que ganó con el Madrid, con el United, 3 Premier seguidas, o sea, con la Juve también, aunque sí es cierto que su época en la Juve estuvo un poquito... que él tuvo buenas cifras individuales, pero el equipo no fue del todo el que se esperaba. Pero bueno, obviamente que Cristiano va a estar junto a Messi en el nivel de GOAT. Luego Oblak, que también lo va a dejar en jugadorazo porque me parece que es un jugador muy bueno. Pero una opinión muy... bastante funable que tengo de Oblak es que creo que cualquier jugador al final, si ustedes lo ponen en la posición del Atlético de Madrid durante los años que estuvo Oblak, en los que el Atlético era bastante defensivo, que sigue siéndolo, pero un poquito más ofensivo por parte del Atlético. Al final, este tipo de juego beneficia a este tipo de porteros porque los porteros reciben muchas ocasiones y tal vez no tan cómodas por parte del rival por la cantidad de jugadores que acumula el Atlético de Madrid. Y al final el portero parece que termina brillando mucho, pero las atajadas... A ver, que Oblak tiene atajadas que son una locura, como aquella triple atajada en la Champions de qué para onda Oblak. Pero no sé, no me parece que le dé a Oblak para ser histórico así el fútbol. No lo sé. Luego Ronaldinho, que bueno, o sea, Ronaldinho lo va a poner de primero en esto de las leyendas.
Una completa locura. O sea, una completa locura. Que a ver, esto no está en orden porque tendría que editarlo bien para poner el orden, pero al final solo lo fui poniendo por orden que me iban saliendo, no por orden de peor a mejor. Pero lo de Ronaldinho es simplemente una locura. Es un jugador que ganó todo. O sea, ganó absolutamente todo. Ganó Champions, Mundial, creo que ganó Copa América, creo que ganó Copa Libertadores. O sea, Balón de Oro. O sea, lo ganó absolutamente todo. O sea, lo de Ronaldinho es simplemente una locura. Llegó al Barça en una época bastante difícil y junto al proyecto de Rijkaard, bueno, resurgieron todas las cenizas y ganó una Champions. Ahí fue cuando ganó el Balón de Oro. O sea, actuaciones como las del 3-0 en el Bernabéu, que el Bernabéu lo aplaude. O sea, una completa locura, realmente. Y nos quedan dos jugadores españoles que evidentemente son leyendas, tanto Xavi como Cristiano, como Sergio Ramos. Cada uno emblema del club que representó respectivamente. Sergio Ramos de España y Xavi evidentemente del Barça. Y ambos que son capitanes históricos de los clubes y que evidentemente pues son leyendas. Y pues bueno, finalmente hemos llegado al final de esta tier list. Déjenme saber qué piensan. Así ha quedado ya finalmente. Solamente un jugador el que estuvo en lo más abajo, que fue Sterling, que sí me parece muy random para estar en este tipo de, de tops. Y luego pues bueno, jugadorazos históricos, leyendas y los GOATs, en los que solamente pongo evidentemente a Messi y a Cristiano. Y pues nada, déjenme saber qué piensan de este tipo de videos que son difíciles. Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios, si están de acuerdo o no. Y pues nada, si les gusta este tipo de contenidos, dejen un like para seguir trayéndolo más. Y bueno, por mi parte yo me despido, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.